agradecemos a uno de nuestros profesionales, que es la licenciada en nutrición Ivonne Dada, y está aquí con nosotros, y pues nos va a dar una panorámica de trastornos de alimentación y bueno, pues en relación a muchas conductas compulsivas en función de la alimentación. Mucho gusto, es un placer estar aquí con ustedes. Me da muchísimo gusto poder transmitir. Vamos a empezar a hablar de 3 temas importantes que me imagino que alguna vez lo han escuchado, lo que es la anorexia, la bulimia y los comedores compulsivos. Si tienen alguna duda me interrumpen, nos damos las dudas al final como quieran. Entonces, primero que nada, vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de un trastorno de la alimentación. Estamos hablando de... son conductas que están relacionadas con los malos hábitos de alimentación. Esto tiene mucho que ver con la parte emocional. ¿Alguna vez han sentido que si están enojados, tristes, deprimidos, comen diferente? Se les quita el hambre, o les da más hambre, o les da por atacar la despensa y a ver si encuentro papas. A lo mejor todo empieza siendo una pequeña ansiedad, pero cuando no se controla, esto se puede convertir en un trastorno de la alimentación. Es tan malo, nos hace tanto daño empezar a comer compulsivamente una cosa tras otra, las papas, el chocolate, las galletas, como dejar de comer. Hay gente que también le da mucho miedo subir de peso y entonces simplemente dejan de comer. Y pueden pasar un día entero sin comer o comiendo muy pocas porciones de alimento. Obviamente, dependiendo qué tipo de alteraciones haya, es el daño que nos puede provocar en la salud. El problema de esto es que puede traer muchos trastornos en nuestra vida, ¿no? Nos puede atacar todos los órganos, hablando físicamente, y además puede traer muchos trastornos a nivel emocional, ¿no? Cuando empezamos a sentirnos muy inseguros, que nos empieza a dar miedo comer. ¿Alguna vez han conocido a alguien que se acerca a un plato y le da miedo? O a lo mejor quiero pedir el helado, pero como que lo satanizan, a lo mejor sí, como si fuera el diablito del cuento. ¿Alguna vez han visto a alguien o lo han sentido ustedes? Sí. Como si se sintieran realmente culpables porque se comieron un pastel de chocolate, como si fuera realmente algo muy terrible, ¿no? Me comí el pastel de chocolate y a lo mejor luego me dio como mucho sentimiento de culpa. Hay muchas conductas que están relacionadas con este tipo de trastornos. En primer lugar, es gente que tiene una necesidad muy fuerte de bajar de peso, y aunque veamos que está bien de peso, está dentro de su rango normal, quieren seguir bajando, más abajo de lo que son los límites recomendables. ¿Alguna vez han visto los espejos en los museos donde te ves chaparro o te ves gordo, ¿no? Entonces, eso habla un poquito de la distorsión emocional, corporal. Entonces hay mucha gente que aunque esté delgada, se ve gorda. Y sienten que verdaderamente tienen que bajar muchos kilos. Y realmente están convencidos de que están gordos. O sea, se ven al espejo y se ven las llantitas que ni siquiera existen. Entonces obviamente les da mucho miedo comer porque piensan que van a seguir subiendo de peso. Se autocritican mucho. Mucha gente siente que el éxito como personas depende del peso y de la imagen física que tengamos. Entonces obviamente es gente que empieza a tener muchos trastornos en la forma de comer. Les da miedo comer en familia o comer en grupos. Ciertos alimentos les dan más miedos que otros. A lo mejor es gente que empieza a enfocarse mucho en comer verduras. A lo mejor la verdura sola, sin agregar nada más. Entonces es muy bueno comer verdura, pero pues balanceando la dieta, ¿no? Obviamente no están conscientes del riesgo en el que están poniendo su salud. Simplemente su deseo es bajar de peso y sentir que con eso se van a sentir bien. Y lo que sucede es que empiezan a bajar demasiado de peso y a lo mejor se sienten peor, se sienten como que inseguros, ¿no? Entonces esto es un círculo vicioso que no tiene un límite. Por supuesto que el paciente niega estas conductas, ¿no? Es muy típico que un adolescente empieza a querer bajar de peso, a hacer dietas, a lo mejor que sacó de una revista o que le recomendó la amiga y que a lo mejor no son balanceadas, pero tratan como de esconder ante los papás que sí comieron y que por eso ahorita no tienen hambre, ¿no? Para poder hacerlo como un poquito hasta el punto que ellos pueden ocultarlo, que obviamente llega un momento en que esto se hace evidente. La siguiente, por favor. Bueno, a ver, ¿qué pasa en la escritura? Bueno, a ver, es que alcanzan a ver algo aquí. Si no, más o menos se los voy, está muy chiquita la letra. Pero bueno, estamos hablando aquí de cuáles son las causas de este tipo de trastornos, ¿no? En primer lugar hablamos un poquito del contexto familiar. Aquí tiene mucho que ver no solo con la cuestión genética, si tenemos o no alguna herencia, también estamos hablando de las conductas aprendidas de la familia. Si yo tengo, por ejemplo, en mi casa a los papás o a los hermanos que están constantemente hablando del miedo a subir de peso,
de las dietas, de las calorías. Entonces hay gente que le empieza a dar a lo mejor mucho miedo y con eso crece. O por otro lado, la gente que empieza, la familia de gente que tiene mucha obesidad y a lo mejor que constantemente están comiendo, van al cine y las palomitas grandes, comen con el refresco enorme y del domingo desayunar los tacos de barbacoa llenos de grasa, ¿no? Entonces son conductas que aprendemos. Por otro lado, lo que es el contexto social y cultural, si vemos nosotros una modelo en la revista, ¿cómo la vemos? ¿Cómo tendrían ustedes que pensar que es una modelo en la revista? Hablando de su cuerpo físicamente. Bonita, ¿y qué más? Delgada. Muy delgada. Muy delgada, pero estamos de acuerdo, estamos hablando de que incluso se le ven hasta los huesos. ¿Ustedes se acuerdan de las películas de Pedro Infante? ¿Alguna vez han visto? Sí. ¿Cómo eran las modelos en esa época? Chonchitas. Que hoy en día las vemos gorditas, ¿no? Sí. Las modelos, sí. Sí. Y en ese momento se ponían sus bikinis, no como los de ahorita, claro. Pero se sentían hermosas. Y estaban hermosas. Y estaban hermosas, exacto. Y es más, naturales, ¿no? claro, y saben que les digo, eran más sanas que las de hoy en día. Hoy en día se les ven las costillas. Es gente que tiene que estar muy por debajo, exacto, los huesos están muy por debajo de lo que es un peso recomendable, entonces ya ni siquiera es sano. Y es gente que obviamente viven muy presionados. Seguramente habrán visto alguna película donde los entrenadores o sus directores los presionan mucho para bajar de peso, ¿no? Los hacen que les dé miedo y que se sientan culpables porque comen algo. Entonces, finalmente las jovencitas empiezan a sentirse inseguras porque cuando empiezan a entrar a los cambios de la adolescencia, por supuesto que hay muchos cambios hormonales, hay cambios físicos en el cuerpo, se empieza a desarrollar el cuerpo y es como extraño, es como ya no conozco mi cuerpo, ¿qué me está pasando? ¿No? Y sobre todo en el caso de las mujeres, cuando llega el periodo menstrual, no, hay muchísimos cambios, ¿no? Empiezan a crecer los senos y de repente, qué miedo, me pongo una sudadera aunque haga calor para que no me vean, ¿no? Entonces, por supuesto que eso también les provoca muchas veces inseguridad. Las causas individuales, los problemas que cada quien haya vivido personalmente, ¿no? Hay gente que ha tenido algún problema sexual, por ejemplo, o ha tenido algún, no sé, violaciones, por ejemplo, o simplemente problemas que han tenido con los papás, o gente que tiene baja la autoestima, que se sienten muy inseguros. Entonces ya de por sí traen arrastrando algún problema personal y llegan a la adolescencia, y la presión de los amigos, la presión de las revistas, ¿no? Como que se junta todo y se hace como una bola de nieve enorme. Por otro lado, si juntamos todo esto, empieza a haber conductas que no son adecuadas. Y por otro lado, la influencia de los amigos. Seguramente lo han observado, lo han conocido con alguien cercano, ¿no? La amiga que tú dices, yo no quiero que mi hijo se lleve con él. No, con ella. ¿No? Si dices, es una mala influencia, a lo mejor porque si no tienen conductas muy sanas y tu hijo está un poquito vulnerable, a lo mejor dices, puede caer muy fácilmente en ese tipo de conductas. Y es ahí donde empiezan a sentirse más seguros con los trastornos. Si mi amiga dice que hay que comer pura lechuga y yo también como pura lechuga, a lo mejor voy a ser aceptado en el grupo social, ¿no? Porque si estoy más delgado me van a aceptar y me van a querer. Por supuesto que sabemos que el fondo del asunto no es ese, pero entonces hay que estar como muy pendiente de nuestros hijos, ¿no? Yo sí creo que nosotros los conocemos, sabemos cuando algo no anda muy bien. Entonces cualquier conducta extraña que veamos, no hay que estar con los ojos bien atentos. Entonces, la siguiente, por favor. Vamos a ver específicamente cuáles son las causas que vienen en varios parámetros. En primer lugar, hay muchas señales físicas que nos indican que empieza a haber algún problema. Estamos hablando de, sobre todo, adolescentes, sobre todo en mujeres. En el caso de la anorexia es cuando empieza a haber una pérdida prolongada de peso, cuando no está planeado y no es una dieta balanceada específica. Estamos viendo aquí que al principio, como les digo, la persona que está bajando de peso empieza a esconder su baja de peso. Se empieza a poner ropa aguada y trata de esconderse cuando se mete a bañar, ¿sí me entienden? A lo mejor llega un momento en que es evidente porque hasta en la cara se nota. Por otro lado, en el caso de la bulimia, a lo mejor es más difícil detectarlo porque es gente que a lo mejor en algún momento no come nada y en algún momento a escondidas empiezan a comer desesperadamente, abren el refrigerador y las cosas frías, pueden revolver el chocolate y el arroz y la pizza fría que sobró del día anterior y ni lo calientan ni se sientan. Y son cantidades muy grandes de alimento. Por supuesto, cuando acaban de comer se sienten culpables, ¿no? Y buscan la forma de deshacerse del alimento. Entonces, como es gente que no baja tanto de peso, es un poquito más difícil a veces darse cuenta. La siguiente, por favor. Puede haber muchas causas biológicas, muchas alteraciones hormonales de nuestro propio cuerpo. Esto puede tener mucho que ver con la cuestión genética. Los niños que tienen trastornos de déficit de atención puede incrementarse un poquito el riesgo de padecerlo, pero yo sí creo que esto está
hay un patrón, pero sí es mucho más fuerte la carga de la parte emocional, lo que puede provocar los problemas. Por otro lado, tenemos la siguiente, por favor. Las causas psicológicas, que yo sí creo que es ahí donde tenemos que enfocarnos. ¿Alguien de ustedes tiene hijos adolescentes? ¿O conocidos, sobrinos, o gente cercana? ¿No? Bueno, yo sí creo que hay que estar muy atentos en ese sentido. Y aunque es más común que se presenten adolescentes, un adulto no está exento de poder tener algún problema con la alimentación. En primer lugar, hay mucha gente, sí. Mis hijas ya no son adolescentes, pero una de mis hijas efectivamente en la adolescencia sí pasó por ese periodo de la bulimia como parte de que se desencadenó el TOC. Y sí, efectivamente era eso de los atracones, escondidas y luego el querer vomitar, claro. Y hasta el tomar pastillas laxantes y anfetaminas para bajar más rápido, para bajar de peso más rápido. Entonces sí es peligroso en la adolescencia. Por supuesto, yo lo que le digo es el adolescente empieza a tener estas conductas y él mismo no se da cuenta que se está haciendo daño. O sea, te va jalando la presión de los amigos, o el querer pertenecer, claro, el pertenecer al grupo, el bullying que ahora le llaman. Exacto, que anteriormente lo había, pero le llamaban diferente, sí. ¿no? Entonces, yo sí creo que muchas veces los papás podemos tener la percepción, o sea, si no somos especialistas, a lo mejor no podemos saber qué está pasando, pero sí podemos saber que algo anda mal con nuestros hijos. Sí podemos saber que hay conductas que no están mal. Y cada vez hay más apoyo terapéutico, cada vez es mucho más común acudir a terapia y yo sí creo que todos en algún momento de la vida lo necesitamos. Entonces podemos tener una mayor percepción para poderlos ayudar y obviamente estos trastornos, si se detectan en etapas iniciales, es mucho más fácil tratarlos. Entonces, obviamente eso tiene mucho que ver con la inseguridad de cada persona, ¿no? Se refugian en los alimentos cuando tienen algún vacío emocional. Puede ser algún problema con los papás, algún problema en la escuela, el bullying, por ejemplo, que se da muy frecuentemente, o puede ser alguna pérdida, ¿no? Si el mismo TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, también comer compulsivamente o dejar de comer. Exactamente, ¿no? Que ahí las es consecuencias, ¿no? De claro. comer compulsivamente. Que exactamente, más adelante vamos a verlo con detalle a los tres. Obviamente es gente que se empieza a aislar mucho socialmente, empiezan a dejar de tener amigos así, que no los quieren y que tienen que super bajar de peso para poder pertenecer. Por supuesto que la alimentación nunca va a llenar un vacío emocional. ¿Alguna vez se han sentido muy enojados o muy tristes? Y de repente, sin darse cuenta, ustedes solitos se cachan comiendo algo. Pues, ¿por qué me comí el pastel si ni siquiera lo quería? ¿No? ¿Por qué me comí la pizza? No tenía hambre. Y luego tienes la comida hasta acá, ¿no? Entonces, uno mismo como adulto a veces puede caer en algunas conductas. Pues hay que tener, obviamente, cuidado. La siguiente, por favor. Por supuesto que nuestro éxito como personas no tiene nada que ver con nuestro físico. O sea, realmente esto no podemos evaluar el éxito de una persona en base a cómo se ve físicamente, pero los adolescentes llegan a sentir que, sobre todo las mujeres, si son bonitas y si son delgaditas, van a ser mujeres exitosas y los niños las van a ver y les van a tener novio, ¿sí? Pero yo sí creo que pues, hay que estar nada más ahí echando los ojos, ¿no? Por otro lado, les preocupa demasiado cómo me ve la gente. O sea, no solo es cómo me veo yo al espejo, cómo me ve la gente, ¿no? Yo espero que mis amigos me digan que estoy bajando de peso, entonces eso me hace muy feliz. Pero esta gente llega un momento en que no se siente satisfecha con la baja de peso, entonces incluso, aunque tú me digas que estoy más delgada, me voy a enojar a lo mejor diciéndote que no estoy suficientemente delgada, que quiero bajar más. Porque llega un momento en que ya no hay límites de abajo, ya no hay, y obviamente cada vez nos sentimos peor en lugar de sentirnos mejor. Por supuesto que son problemas que pueden reincidir, es muy fácil abandonar el tratamiento, entonces aquí el apoyo de la familia y de los amigos es básico para la recuperación. La siguiente. Si voy muy rápido me dicen. Tiene mucho que ver aquí, como decíamos, las interacciones sociales, tanto con la familia, con los amigos, ¿no? Queremos finalmente, todos queremos pertenecer a un grupo social y ser aceptados y ser queridos, ¿no? Pero cuando yo no me siento segura de mí misma, va a ser mucho más difícil poder integrarme a este grupo.
Aquí tiene mucho que ver el entorno familiar, el entorno de los amigos. Mucha gente le cuesta trabajo expresar lo que siente, sobre todo los adolescentes, como se alejan un poco y deja de haber comunicación. Mujer, o sea, la hija con la mamá llega a ver como todo lo que yo diga va a ser usado en mi contra, ¿no? O sea, no he terminado de decir algo y ya se está alejando tu hija, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi hija estaba entrando a la adolescencia, no acababa yo de decir algo cuando ella está diciendo, lo dices por molestarme. Si tú dices, ¿qué blusa me pongo? La azul, ay no, la azul está horrible, se me ve muy fea, mejor me pongo la roja. Es como muy común. Pero pues el tema es que también nosotros como papás nos empezamos a dar cuenta que nosotros también fuimos adolescentes en algún momento, que nosotros también pasamos por eso. Y si podemos tratar de ponernos en ese punto y tratar un poquito de entenderlos, va a ser más fácil poder ayudarlos. Por supuesto que tenemos que, como padres, ponerles límites muy claros, porque si no, empieza a haber confusión. Por un lado eres adulto, estás creciendo y tienes que ser responsable, por otro lado te castigo si no haces las cosas. Pues a veces el adolescente se confunde, o soy adulto o soy niño, y pues no, está en un proceso de transición. Pues hay que saber cómo poner límites y hasta dónde darles herramientas para que crezcan y maduren y empiecen a hacer solos las cosas, y hasta qué punto tenemos que estar nosotros al pendiente de ellos. Tenemos mucho la presión del físico perfecto que ni existe, ¿no? Como decíamos con los modelos de las revistas y de las películas. Entonces, vamos a hablar un poquito en qué grupo de la población se da más frecuentemente. Por lo general se dan adolescentes, y sobre todo en el caso de las mujeres. Esto tiene mucho que ver con qué espera la sociedad de las mujeres, ¿no? Tienes que ser una mujer hermosa y delgada y te tienes que arreglar bonito, pero a la vez tienes que ser inteligente, ¿no? Entonces de repente es como entra uno en conflicto, ¿cómo hago las dos cosas? Y sobre todo hoy en día, ¿no? Con la liberación de las mujeres, cada vez más mujeres se integran en la vida laboral, pero como mamás, pues tú eres responsable de los hijos. Entonces, ¿cómo le hago para atender a mis hijos? ¿Cómo le hago para trabajar? ¿Cómo le hago para hacer ejercicio? ¿No? Es un poquito más difícil. En el caso de los hombres, un hombre que está con un poquito de sobrepeso, a lo mejor no se ve tan mal como una mujer que tiene un poco de sobrepeso. La mujer es más semanal, ¿no? Y estamos hablando que finalmente en el caso de la anorexia y la bulimia, de cada 10 personas que lo padecen, 9 son mujeres. Esto no quiere decir que no hay que ponerle atención a los hombres. Cada vez hay más hombres que están con este tipo de problemas, pero entonces sí hay que estar pendientes de que pues, es mucho más frecuente en las mujeres. Vamos a hablar un poquito específico de la anorexia. Como les decía yo, empieza a haber una reducción en el consumo de alimentos. Cada vez es más intenso. Llega un momento en que pueden comer literal pura lechuga, que no nos aporta casi nada de calorías, ¿no? Agua sola. Y empiezan a poner pretextos. Sí, a lo mejor el cigarro o el chicle para calmar un poco la ansiedad. Sí, estoy teniendo algo en la boca. Obviamente, se empieza a hacer cada vez más a escondidas, ¿no? Empiezan a buscar pretextos. A lo mejor llega la hora de la comida, no, yo ya comí en la escuela, ¿no? Y en la escuela con los amigos no voy a comer en mi casa. Entonces, de alguna forma tratan de irlo escondiendo. Por supuesto que hay momentos en que pues, ya se hace muy evidente que hay algún problema, ¿no? Y muchas veces por el miedo de ver a nuestros hijos en un problema, en lugar de ayudarlos o de motivarlos o de indagar qué es lo que está pasando, pues empezamos a enojarnos y los presionamos para que coman. Entonces llega un momento en que a la hora de la comida se convierte en más angustia. Es como el campo de batalla. ¿Alguna vez han visto el campo de batalla en la mesa? Desde que eran chiquitos, ¿no? Entonces yo sí creo que el entorno de qué significa, si yo les pregunto qué es para ustedes a la hora de sentarse a comer, es como un momento tranquilo en el que estamos con la familia y platicamos, convivimos. Realmente hoy en día cuando estamos en la casa, cada quien está en su cuarto haciendo lo que quiere, ¿no? Los chavos con el iPad, con la computadora, con la tele, ¿no? Anteriormente salíamos a jugar fútbol con los vecinos de la esquina, hoy en día estamos metidos en el iPad, ¿no? ¿Cómo es la hora de la comida? Si yo les pregunto a ustedes. Solito, cada quien de la familia come solito. Ya no hay una hora para todos, ¿no? Para comer en la mesa. Y si ustedes analizan, no importa cuánta gente vive en la casa, ¿en qué hora del día realmente es cuando nos reunimos y vemos a papá, a mamá, a los hijos, a la abuelita, debería ser la hora de la comida. Y tratar, como yo les digo desde chiquitos, fomentar debe ser un momento de paz, de tranquilidad. Y desde chiquitos yo sí creo que hay que mucho motivar y no hay que presionar, ¿no? Entonces, por otro lado,
se resisten, estos pacientes se resisten a entender que tienen un problema. Entonces, no se dan cuenta de que se están haciendo mucho daño. Ellos piensan que a la hora de dejar de comer y bajar de peso van a ser muy exitosos. Cada vez se sienten peor, entonces empiezan a perder el control de todo su vida. Y eso, bueno, puede derivar en osteoporosis. Definitivamente sí, que ahorita vamos a ver las consecuencias, pero obviamente, dependiendo qué tan prolongado sea el tiempo en el que empieza a haber una disminución en el consumo de alimentos y qué tan severo sea la baja de peso, pues en el caso de la osteoporosis, disminuye el consumo de calcio y la absorción, entonces por supuesto que hay alteraciones, pues hay mucho riesgo, ¿no? Igual que se afectan todos los órganos, porque el corazón, los riñones. A mí, por ejemplo, me pasó que como tomé tanta anfetamina, pues obviamente la grasa se me encapsuló y se me convirtió en 20 piedras en la vesícula que a los 16 años me tuvieron que extirpar, ¿no? Entonces, esas fueron las consecuencias. Y gracias a Dios estás aquí, te felicito, porque sabemos que este tipo de problemas, pues es como... Sí, porque no te das cuenta, y sí es cierto. O sea, primero dices, no, bueno, a los 55, luego a los 50, a los 45, ¿no? O sea, como que nunca te ves satisfecha en tu peso. Ah, no, y cada vez te sientes más insegura, cada vez quieres alcanzar un peso menor. Y por más que te curan que ya estás bien y que estás delgada, tú te ves gorda. ¿Cómo te veías tú al espejo? Cerdísima, O sea, veías... Sí, como 102 kilos, ¿no? Y yo pasaba 50, ¿no? Y finalmente llega un momento en que ya ni siquiera sabe el paciente por qué está queriendo bajar de peso. O sea, ya no sabe ni... O sea, exacto. Se Porque pierde... sigues siendo no feliz. Exacto. Te sientes cada vez vacío, peor emocionalmente, cada vez más vacío, sientes que el mundo está en tu contra. Cuando tus papás o tus amigos te presionan para que comas algo, es que están en mi contra. Les da envidia porque estoy bajando de peso, ¿no? A lo mejor en ese momento los vemos como nuestros enemigos, ¿no? Que realmente... No, y la gente que de verdad te ama y te ve, siempre te ve bien, o sea, te ama y te acepta y te ve hermosa, bajes o no, ¿no? Pero tú eres la que no te quieres. Pero a ver, ¿qué pasa si...? Y yo se lo digo, es mucho más común en adolescentes, pero si observamos conductas, ahorita que estamos platicando en adultos, hay muchos adultos que tienen conductas que empiezan a no ser tan adecuadas. Pero ¿qué pasa si observamos a alguien que dice, híjole, esto está extraño, como que siento que está entrando en un camino peligroso, pero yo no soy experto en el tema, ¿cómo lo ayudo? Si lo confronto, se va a enojar conmigo y lo va a alejar. Si no le digo nada, lo estoy dejando que se vaya al abismo. ¿Alguna vez has sentido algo así? Con el tema de la alimentación o con cualquier otro tema. Sí. Yo sí creo, sí. Perdón, licenciada, es que ahí viene el dilema, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de las personas que toman, que también, pues no sé si haya un trastorno que sea no enfocado a la persona en sí, sino al alimento o a la bebida en sí. Sí. Porque en ese caso yo veo que muchos que toman no toman esa cantidad de agua y por eso empieza el estómago también a ganar dimensión, porque lo que consumen en alcohol no lo consumen en agua y viene a darse ese tipo de dilema en el sentido de que, bueno, sobre todo con las esposas, pues si es su amigo, pues lo invita a tomar, porque claro, pues es su amigo, ¿no? Si el amigo no toma, pues no, y si no lo invita a tomar, pues ahí viene la polémica, no es su amigo. Entonces ahí es como que la ambivalencia de lo que usted te dice. Pero yo sí creo que lo primero es que tenemos que ser auténticos y estar seguros de qué, o sea, qué creo yo en este tema. O sea, yo estoy convencido, o sea, tendemos mucho por inseguridad a dejarnos jalar por lo que hace todo el mundo. Todo, o sea, pensamos en los adolescentes. Desde hoy en día, desde muy chiquitos empiezan a tomar, a fumar. Y muchas veces los papás lo fomentan porque mi hijo ya es un hombrecito. No es cierto. A los 12 o 13 años no necesitamos demostrar madurez tomando una cerveza, ¿no? Pero entonces yo sí creo que número uno tenemos que estar convencidos de qué es bueno para mí. O sea, yo estoy convencido. Yo les voy a decir, tengo yo dos hijos que tienen, mi hija tiene 18 años y mi hijo 19 años. Ellos desde que empezaron a entrar a la adolescencia dijeron, ahorita pruebo el alcohol y ni me gusta, o sea, es un sabor desagradable en la boca, no tengo por qué tomarlo. No he acabado de desarrollar mis facultades, mi cerebro está terminando de madurar, puedo divertirme con un refresco. Hoy en día llega un momento que a los 19 años quiero tomarme una cerveza de forma responsable, no tiene nada de malo el alcohol, ¿sí me entienden? Como un helado, no tiene nada de malo, el tema es
el entorno que quiera El ver. abuso. Exacto. Sí, como que nos desviamos un poquito, sí me hubiera gustado escuchar su opinión de cómo hacerle. ¿Cómo ayudar a la cómo gente? ayudar a la gente. Yo creo que número uno es yo estar convencido de lo que quiero hacer. Si yo no tengo las herramientas de cómo acercarme, yo sí creo que un punto muy importante es pedir asesoría de un especialista. Y yo sí creo que tenemos que conocer el entorno desde afuera, ¿no? Entonces, si yo confronto a una persona que no tiene control con el alcohol, por ejemplo, evidentemente se va a enojar conmigo y yo no lo voy a poder convencer de que deje de tomar, porque tiene mucho fondo emocional. Es igual, es un vacío emocional que lo cubro con el alcohol. Pues no es cierto, no se cubre, cada vez se sienten peor y por eso cada vez necesitan tomar una mayor cantidad para tratar de resolverlo. Entonces, si yo puedo tener una buena comunicación con esta persona y a lo mejor está empezando en el problema, es más fácil poder llegar a él y que pueda entenderlo. Pero la mayoría de las veces yo no lo voy a poder convencer porque en el fondo no va a entender ni que está en un problema, ni siquiera lo va a aceptar. Entonces yo sí creo que ahí es donde podemos apoyarnos en un especialista. O sea, porque de esta forma vamos a entender cuál es el entorno, qué está pasando por la cabeza de esta persona, por qué se siente como se siente. Y el especialista nos va a poder dar herramientas de cómo poder ayudarle. Porque obviamente para que yo como profesionista pueda ayudar a alguien, esta persona tiene que venir convencida de que tiene un problema y de que necesita ayuda. En algún momento en tu caso, por ejemplo, ¿cuántas veces tus papás no te dijeron que te llevaban con algún psicólogo, con algún médico? Sí, siempre era rechazarlo. Al principio no era evadirlo y decir no es cierto, yo no necesito nada. Al principio sí, pero después ya me di cuenta que sí, que no podía sola y pues sí, o sea, tienes que tener como la... Pero en el momento que tú te das Pero cuenta... tienes que tocar fondo, ¿no? Claro, Sí, claro. en el momento en que tú te das cuenta que necesitas ayuda, yo sí creo que ya llevas un paso adelante. Es la parte más importante, ¿no? Ya acepté que tengo un problema y que necesito ayuda. Pero cuando esta gente está en el paso previo donde ni siquiera aceptan el problema, tanto con el alcohol como con la comida, pues no me sirve nada traerlo de la greña con el psicólogo. Porque se va a cerrar y va a ser muy difícil ayudarlo. Desgraciadamente hay gente que tiene que tocar fondo, pero yo sí creo que hay que apoyarnos en los especialistas. O sea, los especialistas te van a dar herramientas de cómo acercarte a esa persona y de qué forma tratar de ayudarlo. Pero lo que no se vale es, número uno, ni dejarte jalar por esa persona, porque si es alguien que tú quieres mucho, pues te jala la depresión y la angustia porque no sabes cómo ayudarlo. Y si no ayuda, te sientes culpable y estás viendo cómo se va al abismo. Entonces, hay que apoyarnos en el especialista, ¿no? Ellos nos van a poder dar herramientas de cómo poder ayudarnos. Venga, ¿sí quedó claro? ¿No? Sí, de hecho el dilema está ahí porque como mencionó usted, es más fácil al inicio del problema, pero finalmente casi en muchos casos es cuando ya el problema ya... Pero vamos a poner un ejemplo, que tú conoces a alguien que está en un nivel muy avanzado, en el alcohol como tú pusiste el ejemplo, y que verdaderamente está perdido en el alcohol. Tú directamente no lo vas a poder agarrar, por más que tú quieras, no lo vas a poder detener. Pero lo que sí puedes hacer, te voy a poner un ejemplo, tú puedes ir con un psicólogo o con un psiquiatra sin tu amigo, o sea, tú solo y a ver, esta persona está viviendo esto, ¿cómo lo puedo ayudar? El psicólogo lo va a ver, número uno, como profesionista, y número dos, un poco desde afuera, tú estás muy enganchado emocionalmente con esa persona, y tú no eres especialista en el tema, ¿sí me entiendes? Entonces, un médico, un psiquiatra o un psicólogo te van a poder dar herramientas de cómo poderte acercar a esa persona, o cómo poder ayudarle. Porque finalmente tú no puedes cargar con esa responsabilidad, tú no tienes las herramientas, ¿sí me entiendes? Lo único que te puedo decir que lo que más necesita esa gente es que le demuestres que la quieres y que la aceptas como es. Pero sí tratar de alguna forma de cómo orientarlo para que pida ayuda. Y si de plano la comunicación en ese sentido se cierra, hay que ir sobre lo especialista. Yo, por ejemplo, lo que he visto es que cuando para mantener esa dieta, digamos, así muy ligera, pretextan que les hace daño otros alimentos. Por supuesto. Entonces, es obvio que si llevan años no comiéndolo, pues es como yo si me tomo 5 tacos de carnita, se me va a hinchar el estómago, ¿no? No tengo, o sea, no voy a estar vomitando nada, pero sí, obviamente. Te vas a sentir incómodo. ¿no? Definitivamente hoy en día no es muy común. Todo el mundo habla del gluten, ¿no? Es intolerante al gluten. Soy intolerante a la lactosa. El otro día me dio una paciente. Llega y me dice, soy intolerante al gluten,
soy intolerante a la lactosa, no puedo ningún tipo de lácteo, ¿no? Traigo un estreñimiento terrible, ¿no? Porque pues, diario come arroz, porque no puedo comer otros cereales. Primero tienes como que... Claro, no todo el mundo es vegano. Claro, pero si tú vas a ser vegano o vas a ser vegetariano, es mucha responsabilidad. O sea, tienes que ir con un especialista en nutrición y pedir asesoría para que te balanceen tu dieta. O sea, no tiene nada de malo decir que no quiero comer carne porque no me gusta o porque estoy convencido que no es bueno comer carne porque va a quedar animal. Es muy válido, pero tú tienes que ser responsable y pedir asesoría para que te ayuden a planear tu alimentación. Entonces digo, obviamente, pues ni el gluten es el diablito del cuento, ni la lactosa es el diablito del cuento, ¿no? El tema es, hay que aprender a comer los alimentos balanceados, porciones adecuadas, y como comentas, obviamente cuando comemos demasiada cantidad de algo, pues nos va a quedar mal, ¿no? O por otro lado, o sea, si durante muchos años lo dejo de comer y de repente lo trato de integrar a mi dieta, aparte que me da un terror, por supuesto que a lo mejor el cuerpo no lo va a tolerar tan fácilmente. Entonces, sí, hoy en día es como mucho la tendencia, ¿no? Métete a internet y vas a ver cuánta gente... O sea, los amigos, todo el mundo habla, en el súper cada vez ves más productos sin gluten. A la gente que es intolerante al gluten, qué maravilla. A la gente que es intolerante a la lactosa, hay miles de opciones. Pero la gente que no es intolerante no tiene necesidad de quitar el pan, o sea, no te comas una bolsa entera. Pero antes, por ejemplo, cuando mis papás eran jóvenes y cuando yo crecí, pues la leche venía directo de la vaca y se hervía, echábamos la nata y hasta la embarrábamos en el pan y se hacía pan de natas y nadie era intolerante a la lactosa. ¿Sabes? Pero o sea, es muy cierto. Sí, compañero, también no sabes que hay muchos grupos en redes sociales que se especializan en darles tips así de ¿quieres evitar comer esto? Diles que shalala, diles que bla bla bla, diles que esto y así te vas a librar. ¿No quieres comer esto? Come esto. No, y te lavan como el cerebro de y que todo te da cáncer hoy en día, claro, o sea, todo, convencido. lácteos, todo te da cáncer, ¿no? Entonces es como bien, sí, tiene que ser alimentos alcalinos, porque si no, ¿no? O sea, pero si tú escuchas todo lo que dice la gente, no comes nada. Exacto. Nada. O sea, porque todo te da. El otro día un paciente enfermedad. me dice, Agua. no puedo, no, me dice, No, ni agua, ¿eh? No, el otro día un paciente me Ni dice, agua. el agua no es sana porque no tiene electrolitos. Ay, no. O Y sea, porque y menos embotellada, aparte. exacto, ¿no? Antes no pagábamos para tomar agua, ¿verdad? Sí, Ya y cuando ahora pagas, sí la que pues, tiene plomo de todas formas. Sí, todo es, yo creo que generado también por la industria, ¿no? La sí. mercadotecnia, Pero también- que se ha hecho un gran mercado, ¿no? Pero ustedes se acuerdan cuando nosotros éramos chicos. Hablo de mi generación, aquí hay gente más joven. Y a ver Cuando cómo iba, están. de todo tipo, ¿no? Pero, ¿de qué tamaño, cuando tú ibas a la calle a tomarte un capuchino, de qué tamaño eran los vasos, se acuerdan? Grandes, sí. Eran vasos así Chiquitos. y muy delgados. Con la cucharita Estamos se veía hablando- cómo caía exacto. el azúcar. Exacto. Era tan bonito ver cómo caía el azúcar. 120 mililitros de leche, aunque fuera leche entera, y con azúcar y café entero, o sea, no era descafeinado, pues medio litro, o sea, medio vaso de leche era muy fácil tolerarlo. Hoy en día vas a Starbucks, ¿de qué tamaño son los vasos? El más grande son 750 mililitros de leche. ¿Quién puede tolerar esa cantidad de leche? Ni la leche deslactosada la aguanta. Y todavía hay quien los demanda porque no les dieron la cantidad exacta. Exacto. Y bueno, por todos lados cada vez son porciones más grandes. Tenemos mucho la influencia. Pongan el ejemplo del cine. ¿Cuánto cuestan las palomitas chiquitas y cuánto cuestan las grandotas? Si te dicen por 20 pesos más la grandota. O sea, si tú ves la diferencia en el Bueno, cine, vale 200. la diferencia son menos de 10 pesos entre la muy chiquita y la grandota. Pero, porque me cuesta 6 pesos más, ¿voy a comer una cubeta de palomitas? Y luego se la rellenan además y te la rellenan. Ah, claro, y como tomas tantas palomitas, tiene que ir acompañada de refresco porque si no se te atoran. Estás líquido. ¿Puedes? A ver, los reto. ¿Puedes una cubeta de palomitas sin tomar líquido? No, ay, Ese aparte, es el y los combo. nachos, ¿no? Ah, claro. Extra queso. Y como te venden los Sí, no, paquetes, los nachos. pues es buen negocio, ¿no? Paquete de 300 Y el chocolate pesos. te lo regalan. El chocolate te lo regalan. Entonces, pues, si me lo están regalando, mismo que no me lo coma, ¿no? Sí, te lo regalan en 300 pesos el combo. Exacto, También es exacto. importante, ¿no? Que no se ha dado una tendencia de alimentos así variados, ¿no? Si no hay mucha comida chatarra, es mucha comida 100% natural. Pero no, es que no hay una variedad. Les voy a decir, mucho, cuando, o sea, de verdad, yo me acuerdo cuando yo iba en la primaria, no existía comer en una hamburguesa, o sea, ni siquiera existían esas hamburguesas americanas, o sea, pero no existía que entre semana íbamos a comer una hamburguesa. La gente comía en su casa.
La mayoría de la gente comía en su casa, y si había alguien que no podía comer en su casa eran pocos, y a lo mejor eran lugares como tipo de comida corrida, pero no era comer hamburguesa o pizza diario. Hoy en día es un poquito más económico, es muy rápido, en cualquier esquina lo encuentras, te atienden en 2 minutos. ¿Cuánta gente come esas cosas diario? Y el helado, diario. El otro día estoy en la oficina y de repente veo a alguien llegar con la charola de helados para la colación de media mañana. Una colación de media mañana deben ser zanahorias o jícamas o una manzana, no un helado. Estamos de acuerdo. El helado puede ser un heladito el fin de semana, que vamos a consentirnos con la familia y que pide un helado chiquito. ¿Cómo eran los helados? ¿Se acuerdan de dar esa 33? Eran unas bolitas de este tamaño. Hoy en día, ¿de qué tamaño son los vasos? Que los niños no pueden ni agarrar el vaso. Dairy Queen era así como grande. Pero en todas las marcas. Eran chiquitos, eran unos comitos. Era el vasito, o sea, era el domingo, o sea. chiquito. Tú vayan hoy en día a Coyoacán. Hay heladerías, las heladerías de Coyoacán, literal, donde la fruta natural y todo. Hay vasos de este tamaño. Y tú pides un helado de ese tamaño y la gente te queda viendo. O sea, anoréxica. No es cierto, pues comer un helado es un postre chiquito, no tengo que comer una cantidad enorme. Y por eso tantas intolerancias. Y diabetes. Y diabetes también, tiene mucho que ver con las cantidades. Licenciada, aquí como que sí sería prudente un paréntesis sobre el tema de las aguas negras del imperialismo yanqui. Ah, sí. Porque eso sí como que sí es el diablito, ¿no? Y, digo, ¿quién no se toma un vaso de refresco? Pero yo les voy a explicar, yo sí creo que no hay alimentos buenos o malos. El tema es aprender a controlar las porciones. Yo les diría que del diario hay que tomar agua y para hidratarnos necesitamos agua sola. Si yo el fin de semana tengo una reunión y en mi reunión se me antojó tomarme un vasito de refresco, no pasa nada. Pero no tomar 2 litros de refresco todos los días, porque no me gusta el agua sola, eso está mal. Pero si yo un día a la semana tomo un vasito, no pasa nada, a menos que tenga yo algún problema de salud que me lo impida. Pero la gente que está sana no tendría ningún problema. Pero mucho son las cantidades. Igual hoy en día pides un postre en la calle, ¿de qué tamaño te da la rebanada de postre? ¿Una cosa así de alta? Aunque la compartas. Antes pedí una rebanada de pastel, era una rebanada chiquita, no pasaba nada, era postre, pero era poquito. Ah, sí, ahora es para compartir. Pero antes nadie compartía, claro, eran los discos. Eran porciones chiquitas. Ahora, por ejemplo, este nuevo mascabado no es más que el piloncillo. Yo me acuerdo de platicar con mis hijas que yo de niña, nosotros éramos 8 hermanos, entonces mis papás, pues para mantener 8 hermanos, pues imagínense, ¿no? Entonces nosotros no comíamos dulces de la calle, o sea, nosotros nada más comíamos piloncillo, nos lo partían en pedacitos y ese eran nuestros dulces, el piloncillo. O sea, no existía ni el azúcar blanca. Pues. Sabe que yo sí creo que había menos productos industrializados y había mucho más límites. O sea, te sientas a comer, te comes tu sopa y tú sabes si no hay dulce. Hoy en día con tal de que el niño va a berrinche, ahora le tengo tu dulce. No, órale, no llores, te lo doy. Sí, es muy difícil, o sea, como padre, el hecho de, no sé, bueno, a mí me ha pasado muy difícil que los niños nada más comen una cosa. Bueno, mi hija. Pero ¿sabes qué? Yo sí creo que mucha culpa tenemos nosotros porque no se trata de presionarlos para que coman algo. Se trata de motivarlos, de presentárselos. Por poner un ejemplo, un niño chiquito, si yo le doy una sopa de verduras, lo más probable es que no se la coma. Pero si yo le doy zanahoria rallada con limón, se le va a antojar más. Pero es bien, bueno, hay que darles herramientas. Pero digamos, de lo que come, sí come bastante, ¿no? Entonces... Pero sí hay que fomentarlos y ponerles el ejemplo. Que muchos de los trastornos empiezan porque es muy común que las mujeres estén cuidándose y toda la vida las niñas oyen dietas y oyen que estás fea, estás gorda, cuidado, se te ve horrible esa blusa, sí, te vas a poner fea, nadie te va a querer, no te vas a casar, ¿no? ¿Cómo queremos que nuestros hijos coman sanos si es lo que ven en la casa todos los días? O el otro extremo, donde empiezan a comer desmedidamente, donde diario se come con refresco y el grandotote, el familiar, y diario hay postre, y diario hay papas, y no hay verduras. Eso es lo que yo estoy enseñando a mis hijos. Sí. Hay 2 tipos de anorexia.
En algunos casos, aparte de restringir los alimentos, o sea, a veces simplemente restringiendo los alimentos empezamos a bajar de peso. Pero hay o los ayunos, por ejemplo, hay ocasiones en que ponemos algo extra, que es ejercicio excesivo, ya no de una forma ganada, a lo mejor 3 horas diarias, y si no hice el ejercicio me siento terriblemente culpable. O sea, todo en extremos malos, ¿no? Y también empieza a haber algunas personas que además de no comer, toman laxantes, toman anfetaminas o en mil cantidad de pastillas, que hoy en día es bien fácil encontrar. Y digo, todo esto pone mucho en riesgo de salud, ¿no? Digo, desgraciadamente, muchas veces cuando llegan a atención médica los pacientes ya están en etapas muy avanzadas. Bueno, hay criterios para poder diagnosticar la anorexia, ¿no? Pero esto no se trata solamente de ver una hojita y a ver, mi paciente cumple o no con esto, ¿no? Tiene mucho que ver con la parte personal, porque muchas de las cosas, yo como médico tengo que tener el criterio para poder evaluar, y también los padres para ver, porque el paciente te esconde la información, el paciente nunca te va a decir la verdad. Te lo van a decir cuando ya está en la etapa de aceptación, ¿no? Pero al principio te ay, no es cierto, no es cierto, ¿no? Ay, no es cierto, yo estoy como en escuela, ay, comí un chorro, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que tener mucho criterio, ¿no? Y poder evaluar las conductas de alrededor y también pedir apoyo de la familia. En el caso de la bulimia, como les decía yo, cuando hablamos de un atracón, estamos hablando del momento que, por lo general, y no es que siempre, va a ser escondidas, ¿no? Y va a ser, sobre todo en algún momento en que, por alguna razón, el paciente se siente emocionalmente muy alterado, deprimido, muy enojado, muy triste, ¿no? Entonces, pretendiendo llenar un vacío emocional, es cuando abrimos el refrigerador y empezamos a comer desmedidamente todo revuelto, y literalmente ven las películas, ni siquiera me lo digo en el plato, no parto los bocados chiquitos, y terminas hasta todo sucio de la ropa, y así frío, revuelves la pizza y luego el chocolate, y luego el helado, ¿no? O directo del bote completo de helado, así, pero rápido. Evidentemente, hay una sensación física entonces de tener aquí la comida y también emocional. Entonces, obviamente, ese sentimiento de culpa los lleva a tomar medidas para deshacerse de la comida y pueden ser ahí, provocarse vómito, tomar laxante, hacer 5 horas diarias de ejercicio, que por supuesto que no es sano, pero el paciente, por supuesto que es muy común que tengan conocidos haciendo lo mismo. Entonces, si el amigo te está diciendo que eso es bueno y te da nuevas ideas para hacerlo, y de repente dices, puedo comerme los chocolates y luego me deshago de ellos, pues parece como que no es tan malo, pero pues te atrapa esta situación y no se dan cuenta. O sea, te estás cayendo en el abismo y no te das cuenta. Ya, o sea, el mismo paciente lo niega, o sea, a él mismo, o sea, no lo acepta porque no se da cuenta qué es lo que está pasando. Ya es como una rutina. O sea, a lo mejor se da cuenta cuando de repente ve todos los papelitos de chocolate tirados en el bote. Entonces cuando se da cuenta que se los comió, de otra forma, ni siquiera lo intenta. Entonces aquí es un poquito más difícil diagnosticarlo, porque como no hay una baja de peso, por lo general, pues es un poquito más difícil esconderlo, si no lo estamos entendiendo. Bueno, aquí sigue, ¿no? También hablábamos un poquito de los criterios para diagnosticarlo. Yo sí creo que la parte de la prevención es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Tener información. Información de fuentes fidedignas, no de que me metí a internet a ver dónde encontré, hay que buscar buenas fuentes. Gente especialista que se dedique a esto, ¿no? Y por supuesto que estar orientando a nuestros hijos. Pues bueno, si hablamos de complicaciones y de riesgos en la salud, absolutamente todos los órganos del cuerpo se ponen en riesgo. Y sabemos que estos problemas en etapas muy avanzadas pueden provocar la muerte. Y desgraciadamente sí se da mucho. Entonces, pues no hay que esperarse a que la etapa esté tan avanzada. Obviamente aquí la idea es nosotros tratar de poder identificar las situaciones, y yo sí les digo, si conocen a alguien con algunas conductas extrañas, pidan asesoría de un profesional, ¿no? Yo solito no lo puedo hablar. Y tampoco es presionar y gritarle y enojarme con él, porque a veces la desesperación de ayudarlo se convierte en enojo. Y pues obviamente eso provoca una menor comunicación. Eso no nos va a llevar al punto correcto. Aquí habría que ver en qué momento llegan a pedir ayuda a los pacientes, ¿no? Obviamente el paciente anoréxico pues va a llegar en una etapa a lo mejor donde pues, ya hay desnutrición y ya están en un riesgo muy elevado los órganos del cuerpo, por supuesto. Y ya, aunque quiera comer, ya ni siquiera tolera los alimentos. Lleva tanto tiempo de no comer
que cualquier cosa le cae mal a terapia. El aparato digestivo empieza a dañar. Obviamente cuando empieza el tratamiento tienes que ir poco a poco para ayudar a que el aparato digestivo se recupere. En el caso de la bulimia, pues a lo mejor es cuando la mamá se dio cuenta que mi hija lleva 6 meses de no bajar su menstruación, por ejemplo, ¿no? Y esto está muy relacionado con estos temas. No porque la niña pidió ayuda y dijo que se está provocando el vómito y que no puede controlar la forma de comer. Desgraciadamente se da mucho por los síntomas como consecuencia de este tipo de problemas. Entonces, cuando ya hay algún problema en alguno de los órganos, normalmente cuando llegan a pedir ayuda. Para que el tratamiento sea ideal, necesitamos un equipo completo que estén trabajando en conjunto. Por supuesto que la evaluación médica es básica, o sea, son los estudios que hay que hacer. La parte terapéutica, porque el psicólogo es el que va a ayudarnos a entender cuál es el fondo del asunto, ¿no? Cuál es la parte emocional que nos está afectando y que nos lleva a querer cubrirlo con los alimentos. Y finalmente la parte de nutrición, que nos van a dar herramientas para comer de una forma sana. Entonces, hay que hacerlo paulatinamente. ¿No? Aquí pues, trabajando en equipo, bueno, por otro lado un entrenador físico que nos ayude a ponernos rutinas de una forma sana. Vamos a hacer ejercicio, pero sin dañarnos el cuerpo. Cada paciente es individual, a pesar de que haya reglas de tratamiento, esto no es individual, ¿no? En qué circunstancias está viviendo cada paciente. Aquí tiene mucho que ver, digo, la prioridad es sacarlo de la emergencia física, ¿no? Que muchas veces los pacientes llegan en condiciones de salud muy deterioradas. Pues lo primero es que no esté en riesgo su vida, tratar de ir evaluando qué órganos están dañados y por supuesto poco a poco dar herramientas. Hay muchas ocasiones en las que el paciente se tiene que hospitalizar, ¿no? Porque en primer lugar pues, llega muy enfermo. Y por otro lado también tiene mucho que ver aquí el entorno familiar. Cuando tenemos apoyo de la familia es mucho más fácil hablar con los papás y darles herramientas, ayudarlos, motivarlos para que ayuden a los hijos. Pero cuando no hay una dinámica familiar saludable, no hay una buena comunicación, y los mismos padres no aceptan el problema o empiezan a echar culpas y eres quien es culpable, y tu hija por tu culpa, porque no está presente, ¿no? Es muy común eso. Pues en ese momento no es lo que necesita el adolescente para salir del problema, ¿no? Entonces, también en esas circunstancias, pues a veces hay que hospitalizar al paciente para que tú puedas controlar todo esto. Sí, también el tema de cuando pues, ya está la transición a la adultez, pues ahora sí los conviene ser grandes, ¿no? Porque la generación. Ah, claro, porque mucho del tema aquí de fondo es sentir que tienen el control. Como un adolescente siente que no tiene el control de su vida muchas veces, empieza a cambiar, tiene que independizarse, y por un lado, qué miedo a hacer las cosas yo solo, ¿no? Esto es mami me ayuda, pero por otro lado, yo ya estoy grande, ya no me puedes poner horario de llegada, porque no estoy grande. Yo es obvio, ¿no? Que hay muchas relaciones con el todo obviamente con las conductas. Y a mí algo que me ayudó mucho con mi familia cuando me detectaron todo es la confrontación en el momento que me dijeron, ya, o sea, lo tienes, deja de esconderlo. Se vale también en el caso de la bulimia, es válido en algún momento confrontar a alguien y decirle, ya deja de autoengañar, ¿en serio lo tienes? O depende cada caso, tendría que evaluar lo que te dice un especialista. Es que, o sea, claro que obviamente en esos casos sí necesitas el especialista que te ayude, pero yo sí creo que hay que tratar de confrontarlo, pero a lo mejor la forma en que lo hicieron contigo, pero muchos veces los papás se sienten culpables, se sienten desesperados, como si no tuvieran piso, o sea, están muy angustiados y su angustia la transmiten con enojo. Entonces, si yo veo a mi hijo con una conducta adecuada y aquí ahorita, lo voy a alejar de mí, o sea, la comunicación se va a bloquear por completo. Tal vez una confrontación, pero no violenta, de una forma más sana. Uh-huh. O sea, obviamente lo ideal es que haya una buena comunicación, que tú te orientes. O sea, yo como padre orientarme por fuera. A ver, realmente, si yo estoy pensando que hay alguna situación, a ver, ¿qué es realmente lo que está pasando? Poner atención en tu hijo, ¿sí me entiendes? Y yo sí creo que tratar de confrontarlos, pero pues entender también que cuando el paciente está en la crisis, está en el periodo de negación. O sea, el paciente te va a decir 1000 veces que no es cierto y que no tiene. Pero ¿cuántas veces tu mamá se acercó a ti a decirte algo y tú dijiste no es cierto? ¿Cuántas? Pero hasta que tú estuviste lista y dices ya toqué fondo, es como el niño chiquito que dice mami, por favor ayúdame, estoy desesperado, ¿no? Ahora sí necesito ayuda, como, sí, dame la mano. Entonces, eso no quiere decir que papá no hace nada, o sea, tienes que tratar de
Pero sin llegar a ese choque violento, ¿no? Sí. Entonces, yo sé que a veces es bien difícil controlarte, pero ese choque violento definitivamente no te va a nada. Porque tú como padre te sientes súper culpable. Por supuesto que cierra la comunicación por completo. Si tú a un adolescente le gritas, lo confrontas de esa manera, no va a poder usar. O sea, yo sí creo que hay que aprender a dar un poquito los espacios en el sentido de cuando muchos los adolescentes hoy en día son de, se meten a su cuarto, se envuelven en las cobijas, así todos chocos, con el iPad acá. ¿Qué necesidad? Puedes por lo menos poner derecho, ¿no? No han visto esa escena, pero metidos en el cuarto toda la tarde, ya no salen ni a comer a veces. A veces puede ser un poquito en este espacio, pero hay que tener un punto de criterio, saber hasta qué punto es realmente nada más su espacio, o hasta qué punto hay una situación que ya no es. Exacto. Entonces, sí, yo sí creo que hay que tratar de confrontar a la gente que queremos, pero así como dice el anuncio de cuenta hasta 10 y de regreso, y luego hablas, así. No, gritándoles, no es imponerles, no es te comes el sándwich si no te paras de la mesa. Si se lo come, vaya a gritar. No puedes estar pegado a él, pues motivarlo y tratar de explicarle. Y yo sí creo que aquí la clave para ayudar a alguien que quieres es demostrarle que lo quieres. Para demostrarle que lo estás aceptando como es. La siguiente, por favor. Obviamente aquí la parte de la familia es básica. A veces contamos con alguien de la familia y a veces no contamos con nadie. El especialista, el psicólogo, tiene que saber cómo rescatar la parte que tiene para ver cómo va a trabajar, ¿no? Hablando directamente de la parte de la alimentación, cuando el paciente ya llegó a la consulta y ya está aceptando el problema y ya está en tratamiento, no puedes tú darle la dieta normal como tiene que ser porque le va a dar un miedo terrible, probablemente ni siquiera la tolere físicamente y pierde un poquito a lo mejor como la confianza, ¿no? Porque aunque él sabe que tiene que subir de peso, a lo mejor en el caso de la anorexia, le da mucho miedo. Sí sé que tengo que subir, pero a la vez me subo a la báscula y subo y siento que subí 20 kilos. Tienes que ir paulatinamente, tienes que ir poco a poco, que el paciente adquiera confianza, darse cuenta que si empieza a comer otra vez de una forma más sana, físicamente se va a sentir mejor, va a tener más energía, se va a sentir más contento y poco a poco ir metiendo los alimentos. Claro que tienes que ver de dónde estás partiendo. Si finalmente